¿Qué tal? ¿Cómo les va? Nuevamente estamos cerca de ustedes trayéndoles informaciones sobre salud para que tengan realmente un bienestar muy adecuado y tengan un buen vivir, ¿eh? Marcela, ¿cómo ¿Qué tal? estás? ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo ha pasado tu cumpleaños antes que Ay, nada? bueno, muchas gracias. Todo muy bien. El sábado fue mi cumpleaños. Todo Bien. perfecto. Bueno, me alegro mucho. Se pueden decir todavía los años que uno cumple, Sí, sí, así sí, que no hay sí, ningún sí. problema y se Aparte, festejan. compañeros de promoción. Sí. Así que Todos van eh, a querer saber cuántos años tenemos. no lo, Van a no lo tener que vamos a decir. averiguar. Bueno, hoy tenemos un programa con dos temas muy importantes, más la parte de Marcela de nutrición. Y hablamos con el doctor Diego Ascona. Él habló de una de las patologías importantes que es el linfedema, de cómo tratar esta enfermedad. Y después hicimos otra nota con él también un poco sobre mecanismos de prevención fundamentalmente de la patología vascular periférica. Bien, un tema muy importante y que realmente que mucha gente padece estos problemas y Sí. saber que hay un especialista en que se puede ir tratando. Y lo importante que dice él primero es hacer el diagnóstico, porque a veces es muy difícil hacer un diagnóstico de linfedema. Todo el mundo piensa que es un edema, una inflamación de las piernas, que se Sí, o me junta duelen las líquido. piernas y puede haber muchas Exactamente, causas. sí. Yo le hice una nota a la doctora Cecilia Perli, que es nefróloga, sobre diagnósticos y esto de, o cuando llegamos a tener el diagnóstico de insuficiencia renal aguda y insuficiencia renal crónica. ¿Cómo llegamos a esta patología? Ella nos cuenta que esto es bastante silencioso, pero bueno, que hay varios factores que pueden predisponer a la insuficiencia renal, como es la hipertensión y la diabetes. Y también en personas grandes como en chicos la deshidratación, a veces una falta de ingesta de líquido también puede llevar a una insuficiencia renal aguda fundamentalmente. Exactamente, y la cuestión medicamentosa, y hablamos también sobre las proteínas en la dieta. Bien. Y esto de la moda de las proteínas. Marcela, ¿de qué hablaste vos en tu micro? Mi micro fue sobre grasas, el Ajá. consumo de grasas. Bueno. Así que otro de los principios nutritivos. A cuidarnos entonces de eso. Vamos a las presentaciones y nos encontramos en Salud 10. Hoy vamos a tratar un tema que muchos lo deben haber sentido nombrar, muchos lo padecen también, e incluso hay gente que no sabe de qué se trata. Vamos a hablar de un tema que se llama linfedema. Para eso hemos invitado a un especialista, al doctor Diego Ascona, que es especialista en flebología y cirugía vascular periférica fundamentalmente, y él nos va a explicar un poco qué es esta palabra rara que a veces uno la escucha y no sabe de qué se trata. Diego, gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, ¿qué es el linfedema? A ver, vamos a ver de qué se trata esto. Bueno, algo está bastante de moda en lo que es el comentario diario después de esta patología que aparece. El linfedema en realidad es una patología linfática, como lo dice la palabra. El linfático es un aparato circulatorio que tenemos en las piernas, también además de las venas, las arterias, tenemos un sistema linfático y que en realidad lo que condice con el nombre es una alteración, una patología que se presenta en ese aparato, en unos vasos que llevan agua y que provocan el síntoma más común, que es el edema, o sea, la hinchazón en la pierna. El tema es que todas las piernas que se hinchan no significa que es un linfedema. El linfedema en realidad es un estancamiento en la circulación de agua en la pierna que provoca un abanico de sintomatología y que generalmente nosotros lo dividimos en distintos tipos de linfedema. Está el primario, el secundario. ¿Esto se puede dar en una sola pierna? ¿Se pueden dar las dos? En general se pueden dar en las dos. Sí. Lo más frecuente es que se den en una sola pierna. Y un linfedema puede presentarse después de un traumatismo, por ejemplo, después de un traumatismo de rodilla, se puede presentar un linfedema después de una cirugía de rodilla, se puede presentar en forma primaria sin causa, que es un poco lo que nosotros dividimos en los secundarios, que son los que aparecen a consecuencia de algo. Puede ser un tratamiento por radioterapia, puede ser un tratamiento por Una cirugía pelviana también. una cirugía venosa también, por ejemplo, genera un edema por las heridas quirúrgicas, un traumatismo, y eso es secundario a algo. Ahora está el primario, que no se conoce la causa, que aparece. Nosotros lo tenemos dividido en lo que es primario precoz y primario tardío, o sea, generalmente marcamos la división a través de la edad puberal del paciente, en el desarrollo puberal. Si es antes lo llamamos primario y si es después el tardío, o sea, el precoz y el tardío. Y bueno, eso no tiene una causa aparente, pero lo más difícil a veces de diagnosticar es
en la patología en el paciente, porque El origen y el tratamiento, porque esto implica un tratamiento multifacético, ¿no? Tengo una pregunta desde el punto de vista epidemiológico. Mujeres, hombres, la edad si tiene algo que ver y gordos o flacos. En general tiene alta tendencia alta, hablo de 4-1, las mujeres a favor de esta patología que los hombres. En general son mucho más frecuentes los secundarios. Nosotros tenemos que considerar que los secundarios, o sea, consecuencia de algo, son mucho más frecuentes que los primarios. Mucha gente habla de erisipela. La erisipela es un tipo de linfedema, es una linfangitis reticular infecciosa, o sea, es una inflamación de los tejidos linfáticos que provoca el linfedema, el edema linfático, a consecuencia de un agente que es una bacteria, que en este caso es el estreptococo. Pero la erisipela es un tipo de linfedema. Sí. En general... Con una infección agregada. Totalmente. Y ahí, hablando de eso, puntualmente de erisipela, ahí es más en pacientes con más sobrepeso, más con un síndrome que llamamos nosotros metabólico, que tienen acompañado de otros factores de riesgo, ni hablar si tienen además un trastorno venoso agregado a ese problema, y son pacientes que en general tienen un perfil y una tendencia. Pero también lo puede tener un chico que no es lo más frecuente por suerte, un chico de 11 años, 10 años que debuta con un edema en el dorso del pie y que después a medida que pasa el tiempo se acumula en el tobillo y consulta. Por suerte no es lo más frecuente, pero está el primario también en ese tipo. Y otra enfermedad que es tiroides, por ejemplo, el paciente que tiene un problema de hipotiroidismo generalmente, ¿también puede tener linfedema o es otro tipo de linfedema diferente? Es otro tipo de linfedema donde hablamos de mixedema, donde hay un enlentecimiento en realidad en la circulación generalizada del paciente. Está bien. Y no es puntualmente lo que llamaríamos nosotros el trastorno linfático en sí. Y también es diferente al edema común de un paciente cardíaco con problemas circulatorios que se le hinchan las piernas con líquido y a la mañana amanece con la pierna deshinchada. Claro, exactamente, porque el tema acá es poder determinar qué tipo de edema corresponde al linfedema. Perfecto. Porque nosotros tenemos edemas venosos, fleboedemas, o sea, por patología venosas, tenemos patologías por sobrepeso, o sea, edema por lipedema, o sea, por tejido adiposo de por sí, edemas por otras causas, que son los bilaterales, como la insuficiencia cardíaca, que genera un edema muy típico en el paciente, que va acompañado con otra sintomatología y que eso no tiene que ver el tejido linfático. Sí. Entonces, vuelvo al punto de lo que hablamos recién. Lo más importante es determinar en el paciente que viene a la consulta que tiene un linfedema, donde el paciente generalmente consulta con las complicaciones del linfedema, o sea, no actuamos nosotros en el proceso precoz, sino actuamos en las complicaciones, la linfangitis, la rubicondese, las piernas rojas, los dolores. Generalmente aparecen en esa sintomatología donde la pierna ya está avanzada. Avanzada no es el edema blando, sino el edema indurado. Ya está más complicado. El paciente ya tiene un tejido agregado donde hay una fibrosis, un endurecimiento. ¿Cuándo debería consultar a un paciente que siente que sus piernas están hinchadas y que no se va ese líquido? ¿Debería consultar enseguida y qué medidas tomar en ese caso, ¿no? Para no tener la complicación después? Sí, el paciente en realidad tiene un síntoma que es el edema. O sea, el edema en realidad es motivo de consulta, yo creo, en cualquier tipo de donde veamos a un paciente en consultorio. Ahora, después focalizar con respecto hacia dónde va ese edema es también importante para distinguir la especialidad que lo puede tratar, como estamos hablando de los tipos de edema. Pero básicamente el síntoma cardinal es una hinchazón en el edema, una deformación en el pie. Generalmente el secundario, que es el más frecuente de los linfedemas, respeta la forma de la pierna, o sea, mantiene la forma de la pierna y hace crecer la pierna en volumen. Que obviamente que el síntoma, la distinción más importante es detectar que no sea una trombosis venosa profunda, porque las trombosis también se comportan en una forma similar a un edema linfático. Bueno, ahí entra el diagnóstico que tenés que hacer realmente cuál es el linfedema, ¿no? Claro, exactamente. ¿Cómo actuamos frente al diagnóstico? Viene una persona que tiene un linfedema, ya el clínico por ahí se lo vio, te lo deriva, y bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico de esto, no? Bueno, siempre nosotros, la herramienta nuestra que tenemos en el consultorio es el ecodoppler, que es lo que va a determinar el mapeo venoso. O sea, nosotros vamos a descartar el otro aparato circulatorio, que es el venoso. Si nosotros descartamos que no hay una obstrucción para explicar el edema tan importante que tiene el paciente, o no hay otro síntoma funcional como una insuficiencia, un reflujo vertical o transversal a nivel circulatorio venoso,
empezamos a perfilar la posibilidad de trabajar sobre la parte linfática. Y una vez que empezamos a interrogar al paciente sobre sus enfermedades de base, sus factores de riesgos, empezamos a cerrar el círculo con respecto al diagnóstico y al manejo. Y después lo terminamos de redondear con respecto al tratamiento. O sea, cuando empezamos con un tratamiento, el paciente empieza a responder y ahí empieza un esquema de medidas a hacer, también nos ayudan en la Tratamiento, confirmación. ¿es medicamentoso, es quirúrgico, es con terapias de algún tipo de masaje? Bueno, en general y por suerte es médico. El tratamiento es un tratamiento donde el paciente en realidad no tiene un antes y después, sino el paciente se le diagnostica la patología y lo va a acompañar el tratamiento el resto de su vida. O sea, sí, el tratamiento no tiene una cura, el linfedema no se cura, es un tratamiento que es un mantenimiento continuo de una mejoría que se logra con el tratamiento. Sí. El tratamiento es farmacológico, es kinesiológico, es con elastocompresión, es con medida de apoyo, fisioterapéutico, o sea, hay que se trabaja en equipo, se trabaja con una medicación en consultorio, se trabaja con actividad física y determinados ejercicios, con elastocompresión, determinadas formas de compresión y vendajes. Está bien. Es multifactorial el tratamiento. Un paciente tiene un linfedema, pero que está en tratamiento, que está controlado y todo, ¿tiene riesgos? ¿Algún tipo de riesgo? Porque, a ver, te pregunto esto porque mucha gente dice, tengo las piernas hinchadas, tengo un edema, tengo miedo que me agarren una embolia, una trombosis. Si no tiene patología vascular, digamos, importante, ¿puede tener algún riesgo igual? A ver, el tratamiento, digamos, del linfedema hace que esto se haga en tiempo y forma. Sí. El paciente que tiene un linfedema y que no tiene un tratamiento acorde, no tiene un riesgo tan importante como, por ejemplo, una trombosis haciendo un tromboembolismo pulmonar. Sí. Lo que tiene es un riesgo sobre todo de calidad de vida en lo que es la funcionalidad del miembro, porque a lo largo del tiempo y cuando pasen los años, la funcionalidad del miembro cambia completamente y hay complicaciones importantes como la deformidad del miembro, la elefantiasis en sí, complicaciones infecciosas aparte que las padece diariamente el paciente. Entonces, los riesgos son más que nada de este tipo de complicación de la funcionalidad y la calidad de vida del paciente, ¿no? Cambiando de miembro, el miembro superior muchas veces en las mujeres que están operadas de cáncer de mama, que se les hace un vaciamiento ganglionar, generalmente también presentan linfedemas, es el miembro superior. Ese es un ejemplo de linfedema secundario. Secundario es porque viene a consecuencia de una cirugía que involucra el tratamiento, en este caso de su patología de base, con la acción ganglionar, donde en este caso la cadena se saca, porque es un tratamiento que va rutinariamente al tiempo quirúrgico. Y ahí es donde obstruye la vía linfática. Al obstruir la vía linfática, el tejido, no en un porcentaje, no significa que todas las mujeres se vayan a operar, algunas lo presentan en un porcentaje bajo por suerte, lo pueden presentar al año, lo pueden presentar a los 15 años de operada, a los 6 años no tiene un tiempo puntual o no lo pueden presentar. Diego, si me das 2 minutos, después te voy a preguntar otro tema, que es también la gente pregunta, a ver, ¿cómo me puedo tratar las varices de la forma menos agresiva posible y qué métodos tenemos? Aguardame un segundo nomás, Hago una pausa y seguimos. Bueno, como dijimos, vamos a pasar, dejamos el linfedema de lado y vamos a hablar ahora, a ver, esto que la gente, sobre todo las mujeres, preguntan, a ver, ¿cómo me puedo tratar las varices de la forma menos agresiva, que no sea quirúrgica? ¿Qué tipo de tratamientos innovadores existen para este tipo de patologías? Bueno, en sí, siempre clasificando el tipo de varices, la patología varicosa en realidad involucra varios tipos de tratamientos. Siempre está la forma quirúrgica, la convencional, dentro de la parte quirúrgica también está el láser, y lo que es otra patología, que también son varices, pero hablamos de la patología de la piel, básicamente, las aranitas, las varices reticulares, las telangiectasias, con distintos colores, que son los abanicos que tienen este tipo de varices, que se presentan en las distintas patologías, en distintas ubicaciones y en los pacientes, es un poco la diferencia en tratar un paciente con tratamiento esclerosante, con espuma, o tratamiento con láser en determinadas situaciones. O sea, ahí es donde contanos estas dos, que creo que son las vedettes de los tratamientos de varices, ¿no? Sí, el láser en realidad, yo hablaba de la parte quirúrgica con láser y hablo de la parte ahora de consultorio con láser. Sí. Es el mismo láser,
En la misma utilización, la diferencia es la forma en que lo usamos. En el consultorio lo usamos con una pinza de mano, así como se hace una depilación definitiva con láser, esto se utiliza de la misma forma. Y en el quirófano lo utilizamos con una fibra a otra forma de utilizar el láser, donde quema la vena por adentro. En lo que es consultorio, la pinza de mano lo que utiliza es la descarga que nos permite quemar la varice, digamos, en la primera capa. Claro. El láser en realidad es una pinza que genera una descarga, ese láser hace una cicatriz en la piel, no pasa la primera capa. Entonces toda la patología que está en la primera capa de la piel nos permite trabajar. Y las que están en la primera capa de la piel son las varices rojas, digamos, las telangiectasias más finitas, más chiquitas, y son las que nos sirve para trabajar con láser. Esto significa que para no todas las varices de la piel podemos trabajar con láser, como para no toda la varices de la piel podemos trabajar con espuma. Diego, ¿eso se hace con anestesia? Esto generalmente se hace con frío, se hace frío tópico, o sea, se coloca frío local y a través de eso se va regulando la tolerancia del paciente. Bien. Ahora, la varice larga o la un poquito más profunda, ahí se usa el láser a nivel quirófano quirúrgico. Sí, la otra forma, digamos, lo que utilizamos nosotros, láser continuo se llamaría, utilizamos una fibra, el láser que se utiliza el sistema de electrofotocoagulación, se llama. O sea, se coloca la fibra dentro de la luz del vaso, eso es cirugía, y lo que hace es quemar la vena por adentro, mejora el postoperatorio del paciente, porque en realidad lo que hace es poder quemar la vena, en cambio de sacarla y arrancarla, y de esa forma el organismo después con una tendencia a poderla hacer desaparecer, el proceso se continúa en el ambulatorio del paciente una vez que está externado y provoca la resolución y la desaparición de la vena. ¿Tiene algún riesgo? Bueno, la parte quirúrgica son los riesgos de cualquier paciente que nosotros chequeamos antes de entrar a un quirófano. Igual es menor el riesgo que una cirugía convencional. Y la parte de lo que es tratamiento en consultorio, lo que es tratamiento ambulatorio directamente, no tiene riesgo de ningún tipo. Ese sería un tratamiento más cosmético, digamos, de cierta forma, ¿verdad? Es lo que llamamos fleboestética, el láser es la parte estética pura. Bueno, la espuma, ¿qué es la espuma y para qué sirve? El tratamiento con espuma es la utilización de un alcohol, generalmente es un polidocanol, que nosotros lo que hacemos es con un efecto con aire, transformamos ese alcohol en una espuma, que son pequeñas burbujas, hay burbujas más grandes, burbujas más chicas, depende de la técnica y depende del tipo de varice que utilizamos, y lo que hacemos es colocar eso dentro de la vena, como hablamos del láser, lo colocamos dentro de la vena, en consultorio también, y lo que hace es un efecto donde va secando, va esclerosando la vena como si fuese un pegamento que se va sellando y va haciendo desaparecer la vena de esa forma. ¿Eso se hace en consultorio también? Eso se hace en consultorio, se hace por sesiones, se forma ambulatorio, el paciente lo utiliza un sistema de elastocompresión que es una venda y el paciente con eso puede hacer vida normal el mismo día que se hace el tratamiento. ¿Época para hacerlo? ¿Conviene más en verano, en invierno? En general empezamos a partir de otoño, digamos, donde evitamos las exposiciones al sol y se pide eso, o sea, evitar la radiación ultravioleta para el tratamiento. Una pregunta un poquito más difícil. Un paciente está anticoagulado. ¿Qué tratamiento es el más adecuado? Bueno, en los pacientes anticoagulados, como los pacientes con trombofilia, que también es otra de las patologías de base que muchas veces los dos perfiles, o sea, el que no coagula y el que coagula demasiado, lo que tenemos que ver es qué tipo de patología tiene, qué tipo de patología venosa. Obviamente, si vamos a hacer un tratamiento quirúrgico, está la reversión, está la posibilidad de dejarlo anticoagulado por un tiempo, sacar la anticoagulación y volverlo a anticoagular. Y en general en los tratamientos esclerosantes, dependiendo del tipo de tratamiento de vena que podemos hacer, no tiene una contraindicación la utilización de un anticoagulante puntual en eso. El láser obviamente que nos resuelve la parte esta de la colocación de la espuma en una vena por el tema de la coagulación, exactamente. Bueno, creo que hemos explayado un poquitito todos los temas, hablamos del linfedema y hablamos de cuáles son los tratamientos actuales que se hacen en nuestro medio, fundamentalmente como es el láser y es la colocación de espuma, tanto para lo que se llama cosmetología flebológica o de las venas o como cirugía convencional, que ya no tratamos de hacer la cirugía antigua, donde se sacaba toda la vena y lastimaba, sino que hoy se puede hacer con estos métodos que son mucho más inocuos y además lo que hace es que el paciente pueda volver a la actividad mucho más rápido. Totalmente, totalmente. Habría que acordarse antes de hace unos muchos años atrás, donde el paciente todavía está en el consultorio, el mito ese de por 30 días no caminar, la pierna en alto. Hoy prácticamente
la movilidad es en el mismo día, están caminando al otro día y la recuperación Es por mucho suerte más es rápido. mucho mejor. Diego, te agradecemos mucho. El doctor Diego Ascuera. Continuamos. Bien, nos acompaña la doctora Cecilia Perlich, a quien agradecemos mucho que esté con nosotros, y vamos a hablar de un tema muy importante porque tenemos que educarnos, porque cuando uno escucha insuficiencia renal, empieza el susto, uno se preocupa y quizás hay factores que deberíamos considerar previos a llegar a un diagnóstico de insuficiencia renal aguda, que nos va a explicar, o una insuficiencia renal crónica. Perfecto. Cecilia, ¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo estás? ¿dónde estamos con este tema? Bueno, la insuficiencia renal es el déficit de la función de los riñones. ¿Sí? Por lo general es algo que da síntomas cuando está bastante avanzada, en el caso de la insuficiencia renal crónica, no da síntomas tempranos. Entonces, a veces en el caso de la insuficiencia renal crónica se detecta en forma tardía, muchas veces. Puede ser, como decías vos, aguda o crónica la insuficiencia renal. La aguda es la que es una situación transitoria, por ejemplo, un cuadro de deshidratación o una intoxicación por ahí medicamentosa, algún factor que haya desencadenado algo transitorio, un déficit transitorio en la función de los riñones que por lo general es reversible y se recupera por lo general en un 100%. A veces puede quedar alguna secuela, pero por lo general se recupera muy bien. La insuficiencia renal crónica es muy frecuente y es el daño que se produce día a día en los riñones y que lleva a un deterioro no reversible de la función renal, que bueno, es la que te digo que muchas veces se detecta en forma tardía y ya no podemos implementar medidas de prevención como para que eso vuelva para atrás, digo, o no se produzca. ¿Yo puedo hacer algo de mi Sí. conducta alimentaria, medicamentosa, mi conducta lleva a que yo sea un renal crónico? Sí, a nivel mundial los dos grandes situaciones que llevan a la insuficiencia renal crónica son la diabetes y la hipertensión arterial. Son patologías muy frecuentes, también muchas veces silentes, muchas veces que no producen síntomas marcados y por ahí el paciente se le diagnostica la patología que ya tenía hace años, en forma tardía también, entonces ya se le diagnostica muchas veces con daño en los riñones. Como te decía, son las dos causas más frecuentes de insuficiencia renal crónica en el mundo. Para controlar el daño en los riñones es fundamental controlar la presión arterial, mantener una presión arterial normal dentro de todo, dentro de lo que se pueda, y si el paciente es diabético, tratar de que las glucemias estén dentro de un rango aceptable, ¿sí? No tener muchos picos de hiperglucemia, estar bien llevado por un médico diabetólogo con medicación adecuada, ya sea hipoglucemiantes orales, insulina y dieta. Pero bueno, esas son las dos grandes patologías que hay que controlar. Además, hay que evitar ciertos medicamentos que pueden hacer mal a los riñones. A veces se toman por ahí indiscriminadamente o por ahí se indican por un tiempito y mucha gente lo sigue tomando en forma crónica. Medicación antiinflamatoria, por ejemplo. Por dolores, por un dolor muscular o de huesos. Por ejemplo, por dolores, mucha gente que se automedica y esa medicación tomada en forma crónica, por ahí todos los días, que son medicaciones muy buenas, pero que no son para tomar todos los días, pueden generar también daño en los riñones. Y eso no nos va produciendo síntomas. Recién, como te decía antes, se diagnostica en forma tardía y ya no podemos hacer nada para prevenirlo. Entonces es importante cuando nos indican una medicación antiinflamatoria para el dolor, consultarle al médico por cuánto tiempo hay que tomarla, no automedicarse. ¿Sí? Porque es habitual tomar antiinflamatorios. Sí. Es muy habitual y muchas veces la gente accede prácticamente como si fueran de venta libre, en realidad no son medicación de venta libre. Y bueno, hay que tomarlos pero con control médico, con indicación médica. Previamente, o sea, ¿cómo sé yo que mi función renal está alterada? ¿Qué debo hacer? Muchas veces, en realidad muchas veces se diagnostica solamente por un análisis de sangre, ¿sí? Porque, como te decía, no da síntomas hasta estadios avanzados de la insuficiencia renal crónica. Entonces, muchas veces se diagnostica solo por un análisis de sangre en el que vemos la urea, la creatinina y el clearance de creatinina, que es la función renal. Que esto se pide en una rutina. En una rutina, por lo general, piden urea y creatinina y clearance de creatinina calculado. Y con eso ya el médico clínico detecta si hay algún daño en la función renal. Y lo debería derivar al médico nefrólogo, al médico especialista, como para hacer un control preventivo y que eso no progrese demasiado rápido y no llegar a estadios avanzados de insuficiencia renal. Toda insuficiencia renal
¿Llega a diálisis? No, la insuficiencia renal que llega a diálisis es la avanzada, muy avanzada. La insuficiencia renal crónica se divide en 5 estadios. Recién el estadio 5, cuando el porcentaje de función renal por lo general es menor a un 10 o un 5%, es el estadio que requiere diálisis, que es recién el estadio que tiene síntomas. Los estadios previos por lo general no van a producir demasiados síntomas. Así que por eso es importante detectarla antes para no llegar a ese estadio. A ese estadio. Porque si se detecta en un estadio 2, 3, podemos detener la progresión. Se va a mantener esa insuficiencia renal, pero no vamos a llegar a un estadio avanzado, tomando las medidas de prevención y haciendo una dieta adecuada y evitando los factores de progresión de la falla renal. La pregunta que haría que nos está escuchando, ¿los 2 riñones se enferman? Sí, por lo general. Porque tenemos 2, uno diría, tenemos 2, claro, es ¿los una 2 se pregunta que me enferman? hacen mucho en el consultorio. La insuficiencia renal, sí, la insuficiencia renal crónica daña los 2 riñones, ¿sí? Hay causas muy puntuales que puedes dañarse un riñón solo y producir una insuficiencia renal, por ejemplo, si el otro riñón está ausente de nacimiento o si está obstruido por alguna patología, pero la hipertensión, la diabetes, las intoxicaciones medicamentosas por antiinflamatorios, por ejemplo, las dietas hiperproteicas, todo daña los 2 riñones a la vez. ¿Sí? No es que un riñón se daña y el otro sigue funcionando, los 2 se dañan por igual. Bien. ¿Uno puede vivir con un solo riñón? Sí. ¿Porque haya nacido con uno solo o porque por alguna causa, tumor o lo que sea, se saca un riñón? Se saca un riñón, perfectamente puede vivir uno con un solo riñón. La genesia renal congénita, que es muy frecuente, que es el del nacimiento con un solo riñón, el porcentaje es entre uno en 700 y uno en 1000 nacidos vivos. O sea que fíjate que es muy frecuente. Es muy frecuente. Y por lo general se diagnostica por ecografías casuales en la adultez. Y no lleva por lo general a la falla renal, no produce ningún problema. De hecho, la gente dona un riñón a familiares a eso iba, y no hay ningún inconveniente después en la función renal del donante. Se puede vivir con un solo riñón tranquilamente. Bien, en un momento nombraste causas y nombraste dietas hiperproteicas. ¿Qué tienen que ver las proteínas con que falle el riñón? Bueno, las proteínas, las dietas hiperproteicas son un factor de progresión de la falla renal. La alta carga proteica en las dietas hace que el riñón hiperfiltre, que dicho fácil, que se esfuerce de más por trabajar y empieza a filtrar esas proteínas y a perder las proteínas por orina. La pérdida de proteínas por orina genera daño en el riñón y hace que aparezca insuficiencia renal. Sí, entonces, por ahí las dietas hiperproteicas que se indican a veces en gimnasios o para gente que está haciendo musculación no son muy indicadas, la verdad no son sí, por los médicos no están indicadas. No están indicadas, de hecho son contraproducentes para la función renal y de hecho nosotros en nefrología cuando hay insuficiencia renal indicamos una dieta un poco reducida en proteínas, ¿sí? No sin proteínas, pero un poco reducida en proteínas para que ese riñón no se dañe tan rápido. Bien, cuando uno habla de proteínas, habitualmente uno debería consumir entre 0,80 y 1 gramo. Estas dietas hiperproteicas de kilo de peso por día. Estas dietas a veces hiperproteicas llegan a 6, 7 gramos por kilo de peso. Sí. Yo he escuchado de casos que han indicado a gente que hace deporte de dietas básicamente de todo carne, desayuno, almuerzo, merienda y más cena lo que toman, con carne, más aminoácidos, proteínas más suplementos por ahí que toman también sin indicación, que se toman sin indicación médica, que tienen también alta carga proteica y que también dañan la función renal. Todo hay que hacerlo con el seguimiento de algún médico. Fundamentalmente, si es para musculación y deporte, un médico deportólogo y una nutricionista que los acompañe para no tener problemas a futuro. La cantidad de gente que hace fisicoculturismo o que hace esto de musculación, ¿cuándo se va? O sea, porque por ahí son adolescentes y dicen, a mí no me va a pasar esto. Claro. ¿Cuándo va a haber el daño? No, yo he visto daño por dietas hiperproteicas y por suplementos en pacientes jóvenes, en pacientes por ahí de 30, 40 años que lo han tomado por un periodo largo de sus vidas, ya tienen algún daño renal. Así que hay que tener cuidado porque un paciente de 30, 40 años con un daño renal que no es reversible, la verdad es que con el tiempo puede llegar a tener una insuficiencia renal un poco más importante. Y bueno, se puede prevenir tranquilamente. Vos hablabas que la hipertensión es una de las causas. Es muy habitual que la gente hipertensa
tome la presión, tome el medicamento, la presión se la toma y dice, estoy normal, dejo de consumir el medicamento y hace ese yo-yo de Exacto. sube y baja. Bueno, eso daña los riñones. La hipertensión arterial normal es 120-80, 12-8, hasta 130-80 lo podemos tolerar. Ya cuando tenemos una presión sistólico máxima de 140, ya el riñón empieza a perfiltrar y a dañarse. Es una hipertensión que no da ningún tipo de síntomas, o sea que si uno no está tomando permanentemente la presión, no va a detectarlo y está generando daño en los riñones. O sea que si hay una medicación antihipertensiva indicada por un médico cardiólogo o clínico o nefrólogo, quien sea que se la haya indicado, hay que tomarla todos los días. O sea, no se cura la hipertensión, se controla con la medicación. Exacto, hay que controlarla con la medicación todos los días. Es como la diabetes, ¿verdad? Exacto. Que tampoco se cura. Exacto. Yo hago las preguntas que muchos pacientes hacen, decir, me voy a curar de la hipertensión y dice, como ya estoy en 12,8. No, si un día tenés 12,8 o un rato tenés 12,8, al rato podés tener tranquilamente 16 o 17 y no darte cuenta. Porque a veces no da síntomas, hasta picos muy elevados de presión. Entonces hay que tomar la medicación como está indicada. Tanto para la diabetes como para la hipertensión, el control también de las proteínas. Una vez que llegó al estadio 5, ¿la diálisis reemplaza la función de mi riñón? Sí, bueno, cuando se llega al estadio 5, la función de los riñones es algo que es fundamental para la vida, o sea, lo necesitamos para vivir. Por suerte existen terapias de reemplazo de la función renal, porque sin riñones no podríamos continuar la vida. Y bueno, las técnicas son el trasplante renal, ¿sí? Y la diálisis. ¿Sí? La diálisis reemplaza, es una terapéutica de sustitución de la función renal que se hace en forma crónica, ¿sí? Hasta eventualmente llegar a un trasplante renal. Así que en muchos pacientes es la mejor opción. Exacto. ¿Y cualquiera llega a un trasplante? Depende. No es simple, una respuesta simple, quiero decir, pero la gente que tiene una función renal y que está en diálisis, todos pueden estar para... Todos los pacientes que quieren estudiarse para trasplante, una vez que ingresan en diálisis, entran en lista de espera para trasplante renal cadavérico. Tienen la otra opción, que es el trasplante renal con un donante vivo relacionado, que esa opción es algo que incluso se hace previo al ingreso a diálisis. O sea que hay pacientes que con una insuficiencia renal muy avanzada, ya estadio 5, y previendo que van a necesitar el tratamiento de sustitución de la función renal, tienen algún familiar, por lo general por ahí son chicos que tienen padres que les pueden llegar a donar los riñones o por ahí gente mayor que tiene hermanos muy compatibles. Y se hace un trasplante sin necesidad de ingresar en el tratamiento de diálisis. Entonces el paciente se evita ese paso por la diálisis y directamente se trasplanta con un familiar vivo. Con un familiar vivo. El donante vivo también lo pueden tener los pacientes que ya están en diálisis. Sí, seguro que haya llegado, claro, después pueden dar la opción. Realmente es muy importante, o sea, empecemos a valorar nuestros riñones y no esperar a estar en el diagnóstico. Y por ahí cuando a veces hay una pequeña alteración en la función renal, por ahí en el análisis, que los valores de urea y creatinina están un poco elevados, darle la importancia que eso puede llegar a tener. Consultar al clínico, al nefrólogo, y como para empezar a tomar las medidas de prevención, porque si el valor está alterado, algo está pasando, los riñones no están funcionando bien. Y hay que detectar por qué y prevenir a futuro. Esto de la retención de líquido, que la gente dice, tengo los pies hinchados, o yo retengo los anillos, no me salen los anillos, tengo mucha retención, y más que nada el obeso a veces justifica que su peso porque tengo retención de líquido. ¿Es como tal? En realidad la retención de líquido, así como uno la escucha nombrar en el día a día, puede tener muchísimas causas. Sí, la insuficiencia renal es una, pero recién en estadios avanzados produce retención de líquido. Hay que ver también la función venosa de las piernas. La insuficiencia venosa produce también extravasación de líquido y retención de líquido. Por ahí las personas que tienen varices o problemas en la circulación venosa en las piernas. Pero bueno, tiene muchas causas posibles la retención de líquido, que siempre ameritan una consulta y por lo menos una rutina un chequeo de laboratorio, como para ver cómo está la función de los riñones, la función de la tiroides, evaluar cómo está la parte de la circulación venosa en las piernas.
Hay que ver por qué se está Analizarlo. reteniendo el líquido. Y una última pregunta. Y en los chicos uno lo ve también, que no van a hacer pis seguido. O sea, gente que orina a la mañana y capaz que fue a su lugar de trabajo por no ir al baño y pasa 8 horas. Sí. Porque Y no es lo, uno no lo es lo escucha. recomendable, sí. Uno lo escucha, No que es no lo van a los recomendable, baños. sí. Fundamentalmente porque puede, favorecer las infecciones urinarias. Tiene que ver con la vejiga también. Claro, esta, ¿no? lo ideal es tomar bastante líquido y tratar de ir al baño cuando uno tiene ganas de hacer pis. No retener, no aguantar. No retener para no dejar la orina estancada y no favorecer la proliferación y la multiplicación de bacterias. Sí, hay que tratar de evitarlo. Y que se levante muchas veces de noche. ¿Tiene algo que ver? Bueno, eso puede tener también distintas causas. Sí, puede ser por una patología urológica en el caso de los hombres, por ejemplo, una patología prostática puede producir que se levanten muchas veces a la noche, así que si es una persona con patología prostática habría que consultar al urólogo. Y también en estadios avanzados de la insuficiencia renal, ya estadios 4 o 5, muchas veces los riñones pierden la capacidad de concentrar la orina, ¿sí? Entonces se produce un aumento del volumen de diuresis, del volumen que uno orina, y muchas veces se levanta muchas veces de noche. Que a veces se puede llegar a confundir, porque me han pasado que pacientes por ahí con una función renal muy deteriorada me dicen, no, pero yo me levanto muchas veces de noche a orinar, doctora, pero justamente eso es por disfunción. Claro, eso es un síntoma de que los riñones no están funcionando del todo bien. Así que puede tener también distintos orígenes. Es para tener en cuenta, porque hago las preguntas que harían ustedes desde lo sencillo, porque es un tema que a mí lo hemos tocado varias veces ya con la doctora de las proteínas, las dietas y demás, y la super moda de las dietas ricas en proteínas, así que viene bien que no solamente lo digamos desde lo nutricional, que es muy chiquito, sí que los digan especialistas en riñón. Cecilia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Seguimos en Salud 10. Bien, tema de hoy, vamos a seguir con los principios nutritivos que forman nuestro plan de alimentación y vamos a hablar de las grasas. El programa anterior hablamos de los hidratos de carbono, de las opciones, esto de consumir legumbres, harinas, pastas y demás. Vamos a hablar de las grasas. Es el grupo de nutrientes más hipercalórico. Cada 100 gramos de grasas aportan 900 calorías. ¿Qué alimentos encontramos en este grupo? Manteca, las mayonesas, las grasas de la yema del huevo, las grasas visibles de las carnes, de la carne de vaca, la piel del pollo, en los lácteos, donde generalmente las grasas que más debemos considerar en tener cuidado son las grasas de origen animal. También tenemos grasas de origen vegetal que son buenas. En los últimos tiempos, el hablar de grasas saturadas, esto de la grasa visible de la carne, de la piel del pollo, de consumir productos lácteos enteros, habían hecho una extensa relación entre problemas cardiovasculares, ACV, infartos y demás, en relación a los alimentos muy ricos en grasas y a los pacientes que consumían gran cantidad de las mismas. Últimos estudios están determinando que no existe esa relación tan estricta. Uno siempre se queda pensando, vamos dando una vuelta en conocimientos y en situaciones que lo que antes era malo hoy es bueno, lo que hoy era bueno quizás dentro de unos años no sabemos. Lo que sí sabemos es que las grasas que no se pueden metabolizar y que se depositan, que son las grasas saturadas, podemos consumir, porque de hecho consumimos en toda nuestra alimentación, debemos controlar y poder disminuir el consumo de aquellos que prácticamente podemos evitar. ¿Qué digo? Si consumimos lácteos ya a partir de los 4 o 5 años, podemos empezar a consumir lácteos descremados. Leches, en las leches hoy vamos a encontrar desde 0 grasa a 1.5 a 3, que es lo que tiene la leche habitualmente, 3% de grasa. Pero en el mercado existen leches que tienen la mitad de lo que deberíamos consumir y 0 grasa. En polvo o leches fluidas. Con respecto a los yogures, lo mismo. Tenemos yogures con disminución del nivel de grasas, enteros o descremados, y en quesos tenemos una extensa variedad de aquellos que aportan grasas, desde tener a un 6%, que son los quesos untables magros, hasta los quesos que pueden tener 28, 30 y algo de grasas, que estaríamos hablando de un gruyère, de un sardo, de aquellos, los quesos duros.
Cuanto más duro y más rico sea el queso, más grasas tiene. Entonces, ¿puedo consumir una porción de queso de rallar o una picada de un queso gruyère? Sí, siempre y cuando esto no sea un consumo diario de gruyère, de queso de rallar y cremas y muchas grasas, sino que uno puede ir haciendo un balance y tratar de disminuir el consumo. Uno no consume todos los días o no debería consumir todos los días una picada. Si el deseo de comer queso, podemos untar con quesos untables descremados. Identificación de color son los verdes. El celeste son quesos descremados y sin el agregado de sal. Y después tenemos toda la variedad de quesos a medida que van tomando consistencia. Objeción a que tenemos que hacer a los quesos por salud. Ya lo hemos hablado en otros programas. El queso por salud no es un queso descremado, es un tipo de queso que puede ser descremado, magro, lo pueden encontrar como denominación, o con nivel de grasa común. Así que, ojo, no se confundan con por salud porque es Puerto Salud, no es por la salud como uno cree a través de este juego de palabras. Después los quesos mozzarella vienen magros, las ricotas vienen descremadas, y a medida que el queso va tomando consistencia, va tomando mayor cantidad de grasa y obviamente es mucho más rico. Sí, es la realidad. Puedo comer, tengo que controlar la cantidad. Con respecto al otro grupo de los alimentos del grupo animal estaría el huevo. La parte blanca, las proteínas, excelente proteína, la de mayor score biológico, la que deberíamos consumir todos los días, y la yema de huevo, que es porcentaje de grasa, la mayor cantidad de grasas saturadas están en la yema. ¿Se puede comer huevo? Sí, se puede comer huevo, podríamos comer un huevo perfectamente diario. Por supuesto que la condición de cada paciente también hace de que si tiene antecedentes de enfermedad cardiovascular, sus niveles de colesterol son excesivos, los niveles de triglicéridos son excesivos, obviamente que hay algo que está fallando, y aunque muchos digan, sí, pero es metabólico, yo me cuido, bueno, tiene que cuidarse un poco más, evidentemente, para poder sostener los niveles que están previstos como factores de prevención de enfermedad cardiovascular. Entonces, ¿podemos comer huevos? Sí. No la locura de comer 8 huevos por una cuestión que ya lo hemos charlado deportiva y que hablaremos cuando hablemos de proteínas. Formas de preparación, obviamente puede ser un huevo duro, puede ser un omelette, un huevo pasado por agua, lo puedo realizar en un recipiente de teflón con aceite en aerosol y no hacerlo frito, donde le estaría agregando, además de las grasas que tiene, le estaría agregando la proporción de la absorción por haberlo hecho en grasa. Carnes. Cuanto más le saquemos la grasa visible a las carnes, por supuesto que vamos a disminuir el consumo de grasas saturadas, sacarle el apoyo al piel y desgrasar lo visible. Hay cortes que son muy difíciles de sacar la grasa, que son los más ricos. El asado, aquellos donde tiene mucha veta de grasa, que hace que la carne sea mucho más sabrosa, obviamente. Si hablamos de un peseto que es totalmente desgrasado, uno nota la diferencia en cuanto a la textura, en cuanto a si es más duro, menos sabroso que si buscamos un vacío o un asado que tiene mucho más cantidad de grasa. Pasamos a otro grupo que debemos considerar, que son los aceites. Los aceites, todos son de origen vegetal, ¿sí? Todos aportan exactamente la misma cantidad de calorías, cada 100 centímetros cúbicos 900 calorías. Lo que varía es el tipo de grasas, aquellos que tengan mayor cantidad de omega 3 o omega 6, que son los ácidos linolénico y linoleico, o el oleico. ¿Cuáles serían los aceites mejores? El aceite de oliva, por supuesto, el aceite de girasol, el alto oleico, aceites puros es lo que tenemos que buscar. La gente dice, sí, yo consumo oliva y por ahí está perfecto. Ojo con la cantidad que estoy usando, porque quizás estoy controlando mis calorías y si le agrego gran cantidad de aceite, le estoy sumando mucha cantidad de calorías. Los aceites en crudos, por supuesto, evitar que utilizar la fritura, donde hay una absorción de un 20 o 40% del producto va a absorber el aceite, entonces aumentamos el valor calórico y se modifican las grasas, por supuesto. Y por el otro lado también tenemos el resto de los grupos, manteca, que es una grasa de origen animal, la crema, aunque existen en el mercado cremas light, cremas de 20% y 40%, por supuesto que son grasas saturadas totalmente. Podemos utilizar estas light o uno podría sugerir consumir un queso descremado en reemplazo
de la crema diluido con un poco de leche y de pronto logramos una misma textura de una salsa crema y no utilizando crema como tal. Las mayonesas también tienen aporte de grasa, las industriales a veces depende de la base con que estén hechos, todos tienen las mismas calorías, pero pueden mejorar la calidad con un aceite de oliva o un aceite de buena calidad. Todo el grupo de verduras y frutas no tienen aporte de grasa, las harinas tampoco, los cereales tampoco, y pasamos a las frutas secas y algunas frutas, perdón, estoy hablando de palta, coco, que sí tienen grasas, que son grasas más complejas, pero que pueden ser consumidas, son de origen vegetal, tienen calorías, por eso es óptimo comer una palta, sí, porque tiene grasas que debemos consumir, pero no es que podemos comernos 6 paltas porque estamos aumentando el valor calórico. Lo mismo pasa con las frutas secas, nueces, avellanas, almendras, tienen excelente calidad del tipo de grasas, pero tienen un gran aporte calórico. Cada 100 gramos, más o menos, 500 calorías. Entonces, ojo, esto de consumir, porque es óptimo, nueces, avellanas y almendras, si me pongo una bolsita y me lo paso todo el día comiendo, estoy consumiendo 500 calorías que quizás no las tenía previstas en mi plan alimentario. Entonces, se pueden comer gran variedad de grasas siempre y cuando organicemos y evaluemos la cantidad de calorías totales. Quiero decir, no es que tenemos que estar sumando, pero no es que podemos comer todo a base de grasas sin el agregado de las proteínas y sin el agregado de los hidratos de carbono. Así que, segundo principio nutritivo de nuestra alimentación, y en un próximo seguiremos con los mismos. Gracias. Bien, llegamos al final de este programa. 2 temas fuertes, importantes y realmente que debemos estar preparados. La insuficiencia renal crónica o aguda. La aguda era, como dice la doctora, es a causa de algún medicamento, de una deshidratación, es reversible. La cuestión de la insuficiencia renal crónica, los hipertensos, estas preguntas que yo le hice de si no tomo más los medicamentos y estas cuestiones, cuando me determinan la hipertensión y lo tomo porque la presión ya está normal, volvemos a no tomarlo. Incluso que hay medicamentos que pueden llevar también a hablamos de los antiinflamatorios también. Sí. Así que una nota muy interesante con la doctora. Quedó claro. Y bueno, el doctor Diego Ascona, que nos habló del linfedema, la importancia del diagnóstico de esta patología y cómo la podemos llegar a tratar y evitar en algunos casos. Así que hoy hablamos de la patología renal y de patología de miembros inferiores. Bien, en 7 días nos volvemos a ver entonces. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.